Listo, ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la corrección de esta prueba que teníamos. Miren, en el primer caso, pues en la primera pregunta nos decía resolver las siguientes ecuaciones. Para ello, nosotros pues tenemos, miren acá, una ecuación logarítmica. Y si recordamos las propiedades, tenemos aquí que el logaritmo en base 6 de 12 menos el logaritmo en base 6 de 3. Nos fijamos, son las mismas bases, sí, las mismas bases. Y la propiedad nos decía que la resta de un logaritmo lo podemos poner como el logaritmo de la división. Entonces nosotros lo podíamos poner como el logaritmo en base 6 de la división. Entonces, logaritmo de 12 sobre 3. Incluso aquí nosotros ya podemos ponerlo también la división directa. Entonces nos quedaría logaritmo en base 6 y 12 dividido para 3, que sería 4. ¿Sí? 12 para 6, que sería igual a 4. Luego también nosotros podemos ya, una vez que tenemos hecho eso, se puede eliminar los logaritmos. Entonces nosotros podríamos eliminar el logaritmo y se puede eliminar este logaritmo en base 6 con logaritmo en base 6. Y por lo tanto me queda únicamente los argumentos. 2x menos 3 es igual a 4. De aquí despejamos la x y nos quedaría que 2x es igual a 4 más 3. Recordando que lo que estoy restando paso a sumar. 4 más 3, esto es igual a 7. Por lo tanto, x es igual a 7 dividido para 2. ¿Sí? Ese sería el proceso que debíamos haber hecho en las ecuaciones. Las diferentes formas de la pregunta que tenían era básicamente cambiaban las partes internas, nada más. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda aquí en esta parte. ¿Estamos claros en eso, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya lo volvemos a hacer entonces. Vamos a verlo. A ver. Listo. A ver, entonces decíamos, miren, cuando nosotros tenemos una resta de dos logaritmos, como en este caso, puedo utilizar la propiedad que decía que el logaritmo de la resta de diferentes logaritmos, yo lo puedo poner como una división. Por lo tanto, me quedaba logaritmo de 12 dividido para 3. Ese es el primer paso que tenemos. Esta resta se transforma en una división, pero ojo, que no es división de logaritmo 6 de 12 dividido para logaritmo 6 de 3, no. La división es solo de los argumentos, de este 12 y de este 3, porque vi que algunos me pusieron logaritmo en base 6 de 12 dividido para logaritmo en base 6 de 3. Eso no es correcto. Ahora aquí ya esta parte interna opero normalmente. Entonces 12 dividido para 3, eso es igual a 4. Entonces también podríamos poner ya directamente que el logaritmo en base 6, 12 dividido para 3 es igual a 4. ¿Sí? Eso lo escribíamos así normalmente. Una vez que ya tenemos una igualdad, es decir, que en ambos lados está el logaritmo, nosotros ya podemos eliminarlo o aplicar el antilogaritmo. Entonces había una forma que ya podíamos haber hecho esto. Entonces escribo yo. Logaritmo en base 6 de 2x menos 3 igual al logaritmo en base 6 de 4. Si nos fijamos, aquí ya están los logaritmos en ambos lados. Ya está la igualdad, no hay ninguna otra operación. Por lo tanto, yo puedo eliminar estos logaritmos. Una vez que ya tengo eliminado, únicamente me quedaban los argumentos, y que sería 2x
menos 3 es igual a 4. Despejamos y me quedaba que 2x es igual a 4 más 3. 4 más 3, esto es igual a 7. Por lo tanto, despejando, x es igual a 7 dividido para 2. Y la respuesta era 7 medios. ¿Sí? Para todas las formas que teníamos, el proceso era exactamente igual. Vamos con el siguiente, que sería la ecuación exponencial. Entonces, en esta ecuación exponencial, yo lo primero que debo hacer para poder resolver es transformar en las mismas bases. Tengo aquí base 3 y acá base 9, pero al 9 sí lo puedo transformar en una base 3. ¿Cómo lo transformo en base 3? Digo que 9 es 3 al cuadrado. Por lo tanto, me quedaba que 3 al cuadrado elevado a la x menos 2. Esto de aquí, cuando tengo potencia de una potencia, multiplicaba los exponentes o las potencias. Por lo tanto, me quedaba 3 elevado a la 2x menos 4. Sí, 2 por x, 2x, 2 por 2, 4, más por menos, menos, y me quedaba de esa forma. Por lo tanto, ahora ya tengo, miren, las mismas bases. Me quedaba que 3x más 1 es igual a 3 a la 2x menos 4. Como ya tengo las mismas bases, puedo simplificar las bases o aplicar la función inversa, que es el logaritmo. Y de esa manera se eliminaba. Por lo tanto, trabajo únicamente con los exponentes. X más 1 es igual a 2x menos 4. Puedo de aquí ya ir separando las variables. Por ejemplo, voy a poner las variables a la derecha y me quedaría 1 más 4, que es igual a 2x menos x. Por lo tanto, aquí me queda 5, es igual 2x menos x a x. Y ya tengo mi respuesta. ¿Sí? Que mi respuesta era exactamente esto de aquí. X igual a 5. Y eso era todo lo que debíamos hacer en la siguiente ecuación, en las exponenciales. Y todos tenían prácticamente lo mismo. En unos les puse 4,16, en otros 5,25, pero prácticamente era lo mismo. Teníamos que hacer el mismo proceso en los dos casos. Bueno, las diferentes pruebas que tenían debían ser exactamente igual. ¿Listo? Para el siguiente, que tenemos esto de aquí, bueno, esto no es números reales, esto es números complejos. ¿Sí? Números complejos. Debíamos hacer la multiplicación. ¿Sí? Decíamos en la primera parte era una multiplicación normal. ¿Sí? Por lo tanto, decíamos, multiplicábamos el primero por el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. 5 por 4, 20. Más por menos, menos 5 por 3, 15, por lo tanto me queda 15i. Luego me queda más por más, 2 por 4, 8, sería 8i. Luego más por menos, menos, sería 2 por 3, 6, y por i al cuadrado. Luego seguimos operando normalmente, 20, acá me quedaba 15 menos 15 más 8. Entonces aquí me quedaría menos 7i. ¿Sí? Y luego decíamos, voy a hacerlo otro paso acá, menos 6i al cuadrado. Pero debíamos recordar que i al cuadrado valía menos 1. Por lo tanto, me podía quedar como 20 menos 7i. Todo esto multiplica, bueno, perdón, vamos a ver. Menos 6, pero sabemos que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, haciendo paso a paso, me quedaba 20 menos 7i, menos por menos, eso es más, por lo tanto se transforma en 6, y acá me quedaba 26 menos 7i. Entonces esta era la respuesta incluso en ese momento les había dicho que les debía quedar de esta manera, ¿sí? Como otro número complejo. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí en esto? Igual en todos era prácticamente lo mismo. Tenían que multiplicar y recordar lo único que i es
menos 1, reemplazaban y hacían las operaciones básicas. ¿Alguna duda, chicos, aquí? ¿Ninguna? ¿Nada? Ok, vamos a ver. En el siguiente teníamos que simplificar y habíamos dicho que una forma para hacerlo rápido era dividiendo para 4. Entonces nosotros podíamos haber hecho esto, digo 641 dividido para 4. Entonces, ¿a cuánto nos quedaba esto? Sería a 1, nos quedaba 2, si quisiéramos hacerlo así a paso, nos quedaba 4, ¿sí? Aquí sería 6, 6 por 4, 24, y nos sobraba 1, y listo, ¿sí? Entonces, de aquí de esto, aquí con 0, ¿sí? Nos sobra 1, y este era el residuo. ¿Cuánto nos sobró? 1. Entonces, lo que nos está sobrando es i a la 1. ¿Y eso cuánto va a ser? Va a seguir siendo i. I a la 1 es i. Acá algo similar. Si ustedes dividían 125 para 4, también iban a encontrar que era el 124 también era múltiplo, ¿sí? Y cuando les sobraba, también les iba a quedar como residuo 1, ¿sí? Entonces también podían haber dividido de esta manera. Entonces decían 125 para 4, encontraban el factor, por ejemplo, digo 12 para 4 es a 3, 4 para 4 es a 1, entonces sería 31 y les sobraba 1. De igual forma, ¿cómo les quedaba la potencia? I elevado a la primera potencia. Pero eso sigue siendo I. En este caso, al menos en esta forma, la respuesta era I. Digamos que aquí en lugar de 125 ustedes tenían 126. Entonces, si dividían 126 para 4, les quedaba 31, pero el residuo era 2. Por lo tanto, ¿qué les quedaba? I al cuadrado. Pero I al cuadrado, eso es menos 1. Si les sobraba en el residuo 3, eso habría sido I al cubo. ¿Y eso cuánto era? Eso era menos I. Incluso habíamos hecho una tabla. Entonces, de esa manera era lo que debíamos tener. Y si le sobraba 0, si no había residuo, entonces la respuesta habría sido i a la 0, ¿sí? Elevado a la 0, que eso es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, eso era lo único que tenían que hacer. Dividir para 4, ¿sí? Dividían para 4 y veían cuánto era el residuo. Entonces, nada más, chicos. Vamos a ver. Siguiente. El siguiente era el ejercicio de la aplicación. En este ejercicio dice que el 10%, si yo puedo transformarlo directamente a decimal, también puedo decir directo que el 10% en fracción o en decimal, esto es 0.1. Dice que el 10% de un elemento radiactivo se descompone en 50 años. Ya, entonces yo tengo, miren, un tiempo de referencia, que el tiempo es igual a 50 años. Tiempo es igual a 50 años. ¿Sí? Se descompone. Entonces, yo de aquí puedo decir, si se descompone el 10%, me sobra el 90%, que eso también en decimal sería 0.9. Es algo que simplemente por relaciones de porcentajes ustedes ya pueden saber eso de ahí. Preguntaba, ¿cuál es el porcentaje del elemento que habrá al final de 500 años? Sí nos decía que la ley estaba dado de acuerdo a esta forma. Entonces nos dice que n en función del tiempo es igual a n inicial por e elevado a una constante y por el tiempo. Entonces, de este dato nosotros podemos saber ya con el primer punto que yo les decía, porque tengo este punto que es 50 para el tiempo y que la cantidad que nos queda es 0.9. ¿Cómo sabemos que es un decaimiento? Porque aquí se dice que se descompone, es decir, que cada vez me queda una cantidad menor. Entonces nosotros podríamos decir que lo que me sobra es el 90%, podrían hacerlo con porcentajes o con decimales, más sencillo con decimales. Digo que el 0.9 de la cantidad inicial es igual a la cantidad inicial
por e elevado a la k multiplicado por 50. Entonces, de esta manera, ustedes podían simplificar, y por eso les decía que no importaba este valor inicial, ya podían haberlo simplificado. De esta forma, nos quedaba que 0.9 es igual a e elevado a la k por 50, o a la 50k. Como tengo una función exponencial, yo puedo resolverla aplicando logaritmos. Entonces digo, logaritmo natural de 0,9 va a ser igual al logaritmo natural de e. Logaritmo natural y e son inversos, por lo tanto, me queda únicamente el exponente, que sería 50k. De aquí yo podía sacar mi factor, mi k, mi constante, que k es igual al logaritmo natural de 0.9, todo esto dividido para 50. Entonces, eso es la operación que debíamos hacer. Entonces, recordando que el logaritmo de un número menor a 1 es negativo, incluso eso también les decía durante la prueba, que k debía ser negativo. Además, k al ser negativo me dice que es un decaimiento. La información que nos daba el ejercicio. Entonces, si calculamos logaritmo natural de 0.9 y dividimos para 50, nos da un valor de menos 0.0021. Entonces, este resultado era menos 0,0021. ¿Sí? ¿En qué unidades estaría? En las inversas de el tiempo. Entonces, esto estaba en años a la menos 1. Entonces, de aquí ya teníamos ese valor. Les decía que esto era, si encontraban la constante, tenían la mitad de la nota. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que necesitamos? Nos pregunta que la cantidad, pero en este tiempo. Entonces, lo único que debemos hacer es que, ¿cuánto será el valor de n? ¿Sí? N es igual a n sub 0 por e elevado a la k que ya tenemos, que es menos 0,0021, y todo esto multiplicado por el tiempo que nos dice que son 500 años. De aquí, yo como me dice qué porcentaje habrá, recordando que el porcentaje es una fracción de una cantidad respecto a un inicial, podían haber despejado esto y les quedaba de esta manera. Y simplemente calculaban el valor de e a la menos 0,0021 por 500. Este resultado, en la calculadora, al multiplicar todo esto por 500, nos da un valor de 0.3486, que les decía, con 2 decimales, les habría quedado un valor de 0,35. Eso pueden verificarlo en la calculadora y les da 0,35. Entonces, esto de aquí es la relación de la cantidad que tengo respecto a la cantidad inicial. ¿Y qué es eso? Eso es la fracción decimal del porcentaje. Si yo quiero en porcentaje, hago lo mismo que hice al inicio, 0,35, multiplicado por 100, si quiero expresarlo en porcentaje, y la respuesta habría sido 35%. O sea, lo que hice acá, mire, del 10% para pasar al decimal, dividimos para 100. Si yo tengo la fracción para pasar a porcentaje, multiplicábamos por 100. Entonces, la respuesta en este era 35%. En todos los problemas, lo único que cambiaba era este porcentaje. En unos tenían 9, otros tenían 8, tenían 5. Lo mismo aquí en unos tenían 40, aquí en este 400, 300, etc. Pero el proceso era exactamente igual. ¿Qué debían hacer primero? Trabajar, ya sea lo más fácil, trabajar en fracciones, eliminar, igualar esto, eliminar los valores iniciales, despejar el valor de k, y con eso ya tenían la constante. ¿Sí? Entonces, ese era el proceso que debíamos haber hecho. Eran de los mismos problemas que les había mandado de deber. Entonces, no había mayor cosa que hacer ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud en ese ejercicio antes de pasar al de la gráfica? ¿Nada? Vamos a ver. Vamos con el siguiente. En el siguiente decía, dada la siguiente función, encontrar su dominio, recorrido, puntos de corte y graficar.
Entonces les decía que el primer paso normalmente que nosotros hacemos para una gráfica son los cortes. Entonces yo puedo escribir corte con el eje, vamos a empezar, digamos, corte con el eje X. Si yo quiero el corte con el eje X, deberíamos hacer que Y sea igual a 0 o f de X que sea igual a 0. Por lo tanto, reemplazaban 0 es igual a 6 sobre X más 1. Pasan lo que está dividiendo, pasan a multiplicar y les quedaría 0 por X más 1. Vamos a hacerle paso a paso. X más 1 igual a 6. Por lo tanto, les queda que 0 es igual a 6. Esto no existe. No hay algo, no puedo decir, o sea, no es coherente decir que 0 es igual a 6. Entonces, esto digo, no existe. ¿Sí? Esto no existe. Por lo tanto, ya tienen que el primer punto con el corte con el eje X no existe. No hay corte con el eje X. Ahora, si quería los cortes con el eje Y, si quiero corte con el eje Y, debía ser lo contrario. Ya no X, ya no Y, sino X igual a 0. O decir, calcular F de 0. Por lo tanto, digo, F de 0 va a ser igual a 6 sobre 0 más 1. Y esto me quedaba 6 sobre 1, que es igual a 6. Por lo tanto, aquí sí existe un punto. El punto de corte es el punto 0 y el punto 6. ¿Sí? El punto 0, 6. Y listo, aquí sí tengo un punto de corte. Vamos a suponer que este es nuestro eje, nuestro punto 0, 0. Entonces vamos a ver, tengo 0, tengo 1, tengo 2, tendría 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, ustedes aquí tenían su corte con el eje. Ahí tendrían su corte con el eje. En corte en el eje X, aquí en esto, no va a existir, no va a pasar la curva por este eje. Eso es lo que nos dice, no va a pasar la curva por esa parte. Ya tengo, miren, dos cosas que me pedían, los cortes, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el dominio, recordando, primero para el dominio tengo que fijarme en qué forma de función es. Tengo una fracción, una función racional. Para las funciones racionales decíamos que igualamos el denominador a 0. Entonces digo, x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 1. ¿Qué significa? Que cuando x vale menos 1, esto se hace 0. Y decíamos que división para 0 no existe. Por lo tanto, el dominio, tenían que escribir, el dominio es todos los reales menos el valor que no existe. ¿Y cuál es ese valor que no existe? El menos 1. Entonces ya teníamos de esa forma. Ahora, si yo quiero el recorrido, es todos los valores que va a tomar y. Si recordamos, aquí habíamos dicho que cuando y sea 0, ¿qué pasaba? No existía. No hay un valor para y igual 0, que es este eje. Entonces, no va a existir por ahí. Por lo tanto, nos quedaba que el recorrido era todos los reales, excepto el valor que nunca va a tener y. Y ese valor era el punto 0. Entonces, ya teníamos aquí también los cortes, dominio, el recorrido. Lo que nos faltaría es hacer la gráfica. Para hacer la gráfica, en este caso, sí sería bueno ir reemplazando valores en la tabla. Entonces, ustedes ya tienen aquí un punto, que es el punto 0,6, pero para graficar más puntos podemos utilizar valores que nos ayuden. Por ejemplo, voy a utilizar con x igual a menos 2. Con x igual a menos 2, ¿cuánto me quedaría? Entonces, vamos a ver. Entonces, reemplazamos en este punto, o hacían ustedes su tabla, podían hacer su tabla para encontrar los valores, y reemplazando para x igual a menos 2, y nos quedaría aquí, miren, vamos a poner menos 2 más 1, sería menos 1. 6 para menos 1 nos daría menos 6. Entonces ya tendríamos otro punto. Decíamos que cuando x vale menos 2, y sería, tendremos 2, 4, 5, menos 6. Entonces tenemos aquí un punto. De igual forma, para tener una mayor tendencia, yo puedo reemplazar, por ejemplo, un x menos 7. X igual a menos 7. Si reemplazo aquí menos 7, me queda menos 7 más 1 es menos 6. 6 para menos 6
me quedaría que y es igual a menos 1. Entonces ya tengo otro punto que es interesante. 2, 4, 5, sería 6, 7. Cuando vale x menos 7, nos decía que y es menos 1. Miren, ya tengo acá. Entonces, la lógica de estas gráficas era de esta manera, ¿sí? Entonces, estas gráficas van a pasar por estos dos puntos que nosotros tenemos. Sí, perdón, que está con el lápiz. Y de esa forma, nosotros tendríamos que hacerlo. Vamos a ver. Listo. Entonces, nosotros tendríamos que trazar este punto. Vamos a ver que se me active. Así. Y esa es la tendencia. ¿Y hasta dónde iba a llegar? Nosotros teníamos un punto x igual a menos 1. Nunca, la gráfica nunca iba a pasar por esta parte, por este de aquí, por este menos 1 nunca iba a pasar. Entonces solo tendría que acercarse hasta esta forma. Solo hasta por aquí tendría que acercarse. La gráfica, les mandé en el deber también para que ustedes vean, y esta gráfica es simétrica. Similar a lo que tenemos abajo, deberíamos tener para este lado. Entonces, ustedes pueden reemplazar valores positivos, por ejemplo, con x igual a 3. O veamos uno para que se me haga más sencillo, con x igual a 1. Si yo tengo un x igual a 1, reemplazando me queda 1 más 1 es 2. 6 dividido para 2, y es igual a 3. Entonces ya tengo un punto con x igual a 1, que y valía 3, que sería este punto de por acá. De igual forma, puedo reemplazar otro valor, por ejemplo, x5. 5 más 1, 6. 6 para 6 es a 1. Entonces, si ustedes tenían que x es igual a 5, y es igual a 1. Entonces, también tenemos este punto 5, 1. Entonces, de esta manera, van a ver que la gráfica también se va de esta forma. ¿Sí? Entonces, la gráfica va siguiendo estos puntos, de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta curva solo se acerca a este punto, pero nunca va a pasarse del menos 1. Entonces, así era lo que les quedaba la gráfica. Ahorita estoy con el lápiz, no me deja hacerlo, pero vamos a mostrarles cómo nos quedaba la gráfica de esa forma. Entonces, decíamos que y era igual a 6 sobre x más 1. Listo, ¿sí? Entonces, la gráfica de las funciones racionales era de esta manera. Y lo que les decía, miren, por el punto 1 no se junta y por el punto y por el eje horizontal tampoco nunca va a cruzarse. Entonces, eso era lo que nosotros debíamos hacer. A ver, les voy a compartir la pantalla para que vean la gráfica en GeoGebra. A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, nunca la gráfica va a cruzar el eje horizontal, que es el y igual a 0, y tampoco el corte que decíamos lo que nos impedía para el dominio. El x igual a menos 1 tampoco se va a pasar de esa manera. Si nos vemos, solo se acerca a ese valor, pero no cruza ese valor. ¿Sí? Hay un salto ahí. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer. Y como les decía, ustedes hicieron también las gráficas para su deber. Entonces, ahí habíamos mandado un deber que hacer dos funciones racionales. Para esto de acá de las gráficas, esto de acá era más sencillo. Nosotros podíamos únicamente evidenciar la primera, ¿qué es? La primera es una parábola porque es cuadrática, la segunda es una parábola también, la tercera pues es una forma, una función cúbica, esta miren es una recta, si es una recta, también es una recta, y de las más sencillas, miren la recta, si el valor que está para x es positivo, es una recta de esta forma. Si el valor que multiplica x es negativo, es de esta forma. Entonces, de eso ya podríamos decirme, por ejemplo, que esta era la función 5, esta es la función 6. Entonces, vamos a buscar, miren que son las dos más sencillas, para identificarlas. Entonces, la primera, la positiva, era esta. Entonces, esta es mi función 5, y esta de acá mi función 6. Vamos a ver, esta es mi función 6. Ahora, las funciones, las parábolas, vamos a ver las características. Las parábolas, las dos son positivas porque los valores que están con x, el que multiplica x es positivo.
Pero en la primera vemos que está desplazado 5 hacia arriba y la segunda desplazado 5 hacia abajo. Entonces digo, esta es la función 1, esta es la función 2. Este está desplazado hacia abajo, que es la función 2, y esta está desplazada hacia arriba, es mi función 1. Entonces ya teníamos dos respuestas. Vamos a ver las características de la cúbica. La cúbica, primero, está desplazado 1 hacia arriba y está desplazado 2 a la izquierda. Y la segunda está 1 a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Sí? Cualquiera de esas características me sirve. Vamos a ver. La función 3, que tenemos aquí, la función 3, la función 4. La 3 me dice, que esto es lo más sencillo de verlo, desplazado 2 hacia abajo y la 4 desplazado 1 hacia arriba. Entonces vamos a ver. La que está desplazado hacia arriba, que es esta, era la función número 4. Entonces ya, entonces aquí teníamos la respuesta, que esta era la función 4 y esta era la función número 3. ¿Sí? Si queremos comprobar, también la 3 tiene x menos 1. Eso significa que tiene un desplazamiento hacia la derecha. Si esto era negativo, decíamos es a la derecha. Si esto es positivo, es a la izquierda. La gráfica 4, miren, está hacia la izquierda del eje y la gráfica 3 está hacia la derecha del eje. Entonces, eso era todo lo que teníamos que haber realizado ahí. ¿Sí? Eso era todo lo que debíamos haber realizado ahí. Listo, vamos a ver. Voy a poner un momento en pausa. Vamos a ver.